Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo capítulo de este proyecto. Y hoy vamos a hablar mucho del handpan, que es este instrumento de aquí. Bueno, este suena así de bien y viene de la casa de Mercury Handpans, un proyecto muy interesante que tuve la oportunidad de visitar hace unos días en Vitoria, en el País Vasco, que fue creado por Aitor y en el que hoy en día también participa Alex Martínez, que es un gran músico, tiene mucho conocimiento no solo del handpan, también de otros instrumentos, también es artesano y bueno, la verdad que tiene mucho conocimiento de todo el mundo handpan. Así que pues ha salido una entrevista que me parece muy interesante si por ejemplo tienes dudas, estás pensando en comprarte uno o simplemente quieres un poco más de información. Creo que te va a ayudar mucho. Y luego también hay una parte en la que hablamos un poco de su historia personal y de su experiencia y de perspectivas. Así que vamos allá, espero que os guste mucho y sobre todo que os sea útil. Bienvenido, Alex. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy en este espacio. Ujú, Que bueno, más bien soy yo la que está en vuestra casa, ujú. así que Bien, bienvenida eres. Y gracias a ti por la entrevista. A ver qué tal. bueno, vamos a empezar. Vamos allá. Em, Hay muchas cosas de la historia del handpan que me parecen muy curiosas e interesantes, Ujú, así que me gustaría que empezáramos poniendo un poco en contexto el origen. bien. Saber dónde surge, quién lo crea y en qué año. Bien. Bueno, lo primero, saludar a mi madre. No, es broma. No, lo ¿Qué primero, quieras? dar las gracias a Aitor, que es realmente el creador de Mercury Handpans, ¿vale? Ujú. Que es el que hace posible que estemos tanto tú y como yo aquí haciendo esto. Eso, dicho eso, bien, el tema del handpan pues empezó hará ahora unos 24, 25 años, por allá por el 2000, 2001. Ujú. Y bueno, fue creado por una pareja de suizos que, digamos que bueno, querían transformar principalmente uno de los instrumentos que se tocaba mucho en aquel entonces allí, que era el steel pan. Y el steel pan viene de Trinidad y Tobago, entonces, bueno, haciendo un poco de recap, es un instrumento muy grande, con pocas notas, en fin, como poco práctico para moverlo y cosas así. Entonces decidieron literalmente darle la vuelta y meterle referencias de otros instrumentos, ¿no? Y ahí, pues, obviamente, cambiaron el sonido, cambiaron la manera de tocarlo y nació el handpan. Sí, así fue. ¿En qué país? Fue en Suiza. No sé exactamente la región y no recuerdo el nombre de los creadores, pero sí, fue en Suiza, eso, año 2000, 2001. De la mano de Panart, que son la primera marca, ¿no? Quien lo creó. Ellos fueron los primeros. Sí, efectivamente. Hace poco leí Mm, que al comienzo, ujú, cuando empezaron estos chicos, cuando alguien quería adquirir uno, tenía que ujú. escribirles una carta de puño y letra a Sí, estos eso es. chicos, explicándoles los motivos por los que quería adquirirlos y ellos valoraban si eran merecedores de ello o no. Eso es, eso es. Yo, sinceramente, no lo sé así, tal Sí. cual, pero sí.
me han comentado y se comenta que era así, ¿no? Obviamente tú tenías que hacerles mandar una carta como una solicitud de por qué querías el instrumento o qué era para ti. Y sí, ellos decidían si eras merecedor de él, ¿no? Era un poco así. Entonces, creo que también eso, te invitaban, o sea, si pasabas ese primer proceso de selección, te invitaban a, no sé si era su casa o bueno, a un espacio ahí en Suiza, y tenías que estar pues unos días, no sé, como una semana más o menos o así. Entonces, durante ese proceso también podían decidir que no eras merecedor del instrumento y mandarte para casa, ¿no? Pero bueno, yo de eso, insisto, lo que me ha llegado, ¿no? Por conocidos y amigos, Sí. y se dice que era así, eso es. Y sabemos un poco cómo fueron los primeros comienzos de los primeros artesanos, cuando empieza a haber ya un poco de comercio del handpan y empiezan a surgir esos otros fabricantes, que además no sé muy bien cómo, porque supongo que no habría mucha información Efectivamente. ni medios. Sabemos un poco cómo se empieza a desarrollar la fabricación. Pues mira, sinceramente ahí me pillas un poquito. Vuelvo a rescatar a Aitor, ¿no? Ahí obviamente Aitor sabe mucho más acerca de esto, de los orígenes, porque él de aquí de España fue uno de los primeros, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me escapa un poco esta historia. Yo sé que rápidamente de los orígenes pasó a España, o sea, obviamente se extendió también a otras partes, ¿no? Pero España fue como también de los primeros lugares donde, aparte de Suiza, empezaron a hacerse handpans, ¿no? Entonces es lo poco que sé. La verdad que a raíz de Panart, personalmente no sé cómo se difundió, cómo se hizo. Lo de la información que comentas es absolutamente cierto. Eso sí que, pues de haberla no la había. Entonces cada artesano, digamos, tenía que buscarse un poco la vida, ¿no? De ahí que también se haya sofisticado un poco el instrumento, que hayan salido diferentes formas de hacerlo, maneras, notas distintas, en fin, ese tipo de cosas. Vale, y otra cosa que leí también hace poco es que los chicos de Panart habían abierto un proceso judicial como reclamando la autoría, la patente, y que si saliera el juicio a su favor, que el handpan podría convertirse en algo ilegal. ¿Cómo está esto? Sí, efectivamente. Pues también, bueno, lo que sé yo al respecto es que sí, ellos siguen con la lucha de intentar que el handpan deje de producirse y comercializarse como lo que es ahora, ¿no? Que cambie absolutamente, cosa que eso obviamente va a sí, va a influir en el sonido del propio instrumento. Entonces, de lo que tengo constancia es que ellos basan su argumentario en que es una obra de arte, entonces el arte no se puede copiar. O sea, tú no puedes replicar una obra tal cual, ¿no? Eso es ilegal. Entonces, es su argumentario principal, sobre todo, que por eso se han metido en esta lucha, ¿no? Como que para que no hagas exactamente el handpan como instrumento, bueno, como es ahora, eso, sin más. Y eso, su legalidad va por ahí, de que como es una obra de arte, no puedes copiarla. Entonces, quieren parar la producción mundial o, bueno, no sé si esa es su intención, pero sí, sobre todo algunos makers, hacer que no fabriquen más, eso seguro. Bueno, Entiendo que su intención es que eso, que el handpan deje de fabricarse en todo el mundo tal y como es ahora. Esa es su idea, o a eso van. Cosa que, bueno, esperemos ¿cuál es tu opinión que no personal? Te que no sea quería así. preguntar acerca de esto, o qué soluciones podría haber. Pues mira, mi opinión personal acerca de esto, a ver, yo sinceramente lo digo de verdad que puedo entender un poco que ellos, como creadores, tengan una historia muy concreta del instrumento y de cómo quieren que tenga pues, su recorrido por el mundo, pero sinceramente también digo, y esto obviamente es súper personal, creo que no se adecua mucho a la realidad, ¿no? O sea, creo que ya para empezar ese proceso de selección, sinceramente a mí me parece, no sé, un poco demasiado... Sectario. Sí, es que sectario, no quiero decir esa palabra, pero bueno, sí, que como que ya le están dando también un valor a una cosa que ellos se han hecho una película ahí, ¿no? Se han montado una historia que luego en el fondo, bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con que haya que meterle esa divinidad o ese valor tan exacerbado al instrumento en sí, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, que creo que se están equivocando al querer
elevar esto a esta categoría de solo lo puedo hacer yo, o solo lo puedo hacer, o solo lo puede tener quien yo diga que lo puede tener, ¿no? Entonces luego, eso sí lo voy a añadir, me parece un poco hipócrita, por lo poco que sé, que estén persiguiendo a makers pequeños y quizá no se metan con makers de China, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí que me parece un poco querer ir a por el pez que puedes cazar, ¿no? Pero quien realmente está haciendo daño al mercado de este instrumento artesanal en su mayoría es el mercado que no lo está haciendo así, que los hacen en masa, en una peor calidad indiscutiblemente. Y entonces contra esos no sé qué lucha están siguiendo o qué tanto empeño están poniendo, como sí sé qué empeño están poniendo contra pequeños artesanos, ¿no? Eso sí que no me parece bien, sin más. Ahora te voy a hacer una pregunta, a ver si la podemos encadenar con otra más, Vamos allá. que es difícil hacer un handpan y a ver si podemos encadenarla con el precio que tiene. Vale. Pues mira, no sé, en temas de mercado no me voy a meter mucho porque no lo controlo. No sé, o sea, eso vale y lleva valiendo eso casi desde que se hizo, ¿no? Bueno, obviamente antes valía mucho más porque había mucha demanda para la poca oferta, ¿no? Mira. Entonces, bueno, es difícil hacer un handpan. Para mí, ahora que lo vivo cada día, es como todo, tiene procesos más sencillos, sobre todo quizá los iniciales, pero bueno, ya hay que entender muy bien ciertas cosas de la física, ¿no? De cómo se distribuyen las frecuencias por el sonido. Bueno, ciertas cositas hay que entender para hacer un buen diseño, para empezar, del instrumento o de la escala. Y luego ya ni hablamos de afinar, ¿no? Ahí vuelvo a mencionar a Aitor, que es el que realmente sabe y pilota de todo esto. Y bueno, de hecho, todos los Handpans Mercury son afinados por él en su totalidad. Desde que yo estoy trabajando con él, hará ya 1 año y medio, casi 2, pues yo hago esas primeras fases iniciales, pero él lo afina todo y me sigue flipando a mí, ¿no? O sea, sigo viendo qué hace y a veces no lo entiendo. O sea, ¿por qué le da aquí? ¿Por qué le da allí? La fuerza, en fin, hay un montón de matices que creo que solo se controlan con la experiencia, ¿no? Con haber hecho ya casi 1000 handpans, creo que ha hecho, ¿no? O algo así. Y pese a eso, pues siguen habiendo, como te digo, es un mundo que se sigue innovando, ¿no? Entonces sigue habiendo que aprender, que estudiar, pues vemos errores que hay que corregir. Entonces sí, me parece que es difícil hacer un handpan y me parece sinceramente que el precio, si hablamos de un handpan artesano, está justificado, ¿vale? Ahí también voy a hacer un matiz. En los precios, obviamente, no son los mismos en un lugar donde la calidad de vida es una bueno, y la calidad de vida es otra, ¿no? Pues, por ejemplo, no es lo mismo el precio de un handpan en España que en Suiza mismo, ¿no? Entonces ahí sí podemos discutir de que los precios están adecuados a la economía del propio sitio. Pero bueno, aquí en España, por ejemplo, pues nosotros tenemos un instrumento básico de 10 notas de una calidad ya asegurada y contrastada por un precio equiparado al mercado mundial más que bueno, ¿no? Entonces también ofrecemos garantía de por vida en afinación. Entonces, bueno, yo creo que sí, en España hay un muy buen precio para lo que se hace, que hay muy buenos artesanos en España haciendo instrumentos. Y los precios comparados con Europa están más que bien. ¿Y puedes hacer un pequeño resumen de la fabricación del handpan? Sí, pues bueno, son unos cuantos pasos y algunos se van repitiendo. Entonces no es que realmente haya muchísima cosa diferente en el proceso, sino que hay ciertos procesos que se van haciendo una y otra vez, ¿no? Pues, por ejemplo, así yendo muy rápido, primero tenemos la chapa que nos llega ya bombeada, digamos. Digo esto porque en los inicios venía la chapa plana y la bombeaban a martillo, ¿no? Que eso pues a Aitor le ha tocado y bueno, eso sí que es empezar a hacer el instrumento desde cero, ¿no? Pues por suerte ya nos llegan las chapas ahora mismo con la forma que tienen que tener. Dibujamos la escala que nos pida el cliente o la que nos apetezca hacer, pues es el layout que se llama, ¿no? El diseño, las notas las presentas a ver cómo quedarían mejor para que no se molestasen, para que sean intuitivas y cómodas de tocar. Luego viene la prensa, la prensación, el molde, es decir, hacer las notas como tal. Y una vez hecho eso, está el shaping. El shaping es el tratamiento de martillo neumático, ¿vale? Que ahí ya puedes hacerlo más sofisticado, más simple, buscando pues armónicos, sonidos, sustain. Empiezas ya... Ahí hablamos de sonido propiamente, ¿no? ¿Qué sonido buscas en tu instrumento?
Y bueno, y eso, entonces ahí empezaría ese proceso, que básicamente es un proceso de activación de toda la chapa. Entonces luego nada, eso va al horno y se empieza a afinar. Ahí ya viene eso, el trabajo de Aitor de ir afinando, afinando. Entonces va por rondas de afinado, 2, 3 rondas de afinado, vuelve al horno, sale el horno, chimpún, chimpán. Y luego ya se pega y se va rematando y se va viendo. Pues se afina desde dentro del instrumento y respetando procesos de curación, ¿no? Al final también el metal, con el paso de los días, esos primeros días y tal, pues va estabilizándose, va, no sé, aparecen cosas, aparecen activaciones de notas, se desafina un armónico, tal. Entonces tenemos también un tiempo prudencial de curación, de ir viendo, ¿no? Cuando consideramos que tal, ya el instrumento está para ser entregado. Entonces por eso te digo que, bueno, son una serie de pasos, sí, pero sobre todo ahí en medio del proceso es unos pasos que se van repitiendo, de horno, afinación, eso. Cuando empezamos a investigar un poco sobre el handpan, enseguida empezamos a leer nombres que dicen Kurt, Aegean, Sirena. Explícanos un poco qué son estos nombres, a qué se refieren dentro del handpan. Pues mira, pues estos nombres, aquí viene una cosa, aquí me voy a poner un poco flipado. Lo que tú quieras. No, es broma. No, pero bueno, aquí sí que, mira, aquí me pasó una cosa que al principio del tema yo no entendía, digo, pero ¿qué es? O sea, cada vez yo veía nombres diferentes y digo, ¿pero cómo? ¿Y esto es nuevo otra vez y tal? Entonces, claro, yo, que tengo un poco de conocimiento musical, empecé a ver y relacionar que eran escalas ya conocidas, ¿no? Pues, por ejemplo, un La menor armónico o una escala menor armónica, da igual la tonalidad, pues tiene un nombre en el handpan, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí empecé a decir, bueno, vale, lo veo sin más, pues es así, ¿no? Lo que se llama esa escala, digamos, en el mundo musical de una manera, pues en el mundo del handpan, ya sea por marketing, por lo que sea, se le ha cambiado el nombre. Bueno, hasta ahí bien. Cuando ya empecé a mosquearme, entre comillas, que tampoco, es cuando empecé a ver que ciertas escalas tenían otros nombres, que cada fabricante había pues inventado nombres o cosas. Entonces ahí sí que ya empecé a pensar que la gente se confundía. O sea, que mucha gente pues pero esto es diferente a esto, no, pero esto es lo mismo que tal. Entonces ahí ya, claro, cuando cada uno empieza a ponerle un nombre simplemente porque a lo mejor a la misma escala una nota la ha puesto debajo, hay una pequeña modificación y ya se le llama eso, ¿no? Para mí, creo que podría simplificarse, podría, pues, no sé, al final en muchas escalas, como digo, ya tienen nombre antes del mundo handpan. Entonces creo que eso lo simplificaría, para empezar. Pero bueno, siendo ya como es, esos nombres de las escalas, pues sinceramente, sobre todo las primeras, no sé por qué son esos nombres. Pues por ejemplo, la jazz sí que se puede entender porque tiene una sonoridad muy, muy arábica, entonces como que el nombre sí le pega. La sirena no sé qué significa, sinceramente, y es una escala también muy bonita y muy resultona, pero no sé por qué el nombre, ¿no? Entonces, igual que Kurt, por ejemplo, que es la escala más usada en menor, pero no sé por qué se decidió por la terminología Kurt. Entonces, no sé si es puro marketing o es que realmente en muchas de ellas tiene un sentido la propia palabra. Pero bueno, es así. O sea, yo ya acepté que en el mundo del handpan, pues las escalas, oye, cada uno le pondrá su nombre y bueno, y es así. No sé. A la hora de crear una escala, hay algunas que ya son específicas, como esto que estás hablando, pero también se pueden crear escalas nuevas. Sí. Yo te he visto a ti en acción y sé un poco que tienes un conocimiento de teoría musical muy grande porque tocas también el saxofón, la flauta travesera, no sé si tocas algo más, probablemente. Algo chapurreo, pero no. Entonces, bueno, tienes un registro muy grande de teoría para poder aplicarlo ahí. Quería preguntarte un poco cómo es tu proceso creativo a la hora de crear un instrumento cuando viene un cliente y te dice, no tiene muy claro lo que quiere, tú tienes que leerlo y aplicar esa teoría, más un poco tu creatividad. ¿Cómo lo haces tú esto? Pues qué gran pregunta, ¿no? Qué gran pregunta. Bueno, lo primero, darte las gracias por los cumplidos, no sé si merecidos, pero te lo agradezco. Y qué gran pregunta. Mira, sinceramente, yo ahora mismo, de lo que me está gustando más de todo lo que estoy haciendo en mi día a día, que es ayudar a Aitor en la fabricación y luego dar clases, ya sea a grupos como a personas individualmente,
me doy cuenta de que cada uno tiene su historia, ¿no? Y cada uno es de su padre y de su madre. Bueno, al final es un típico tópico, pero creo que es importante atender eso a la hora de cuando te quieres comprar un instrumento, porque estamos hablando de identidad propiamente, ¿no? También. Es decir, sí, a mucha gente les servirán muchos instrumentos diferentes porque la verdad que la mayoría, por no decir todos, pues son bonitos. O sea, siempre le encuentras algo a cada uno de ellos. Pero sí es verdad que ciertas personas las ves buscando respuestas de algún modo, ¿no? Las ves buscándose incluso a ellas mismas en esa búsqueda del instrumento. Entonces ahí, pues, cuando veo ese camino de intentar profundizar en eso, sí me gusta tener esas charlas de, bueno, va, pero ¿qué buscas? ¿Buscas alegría? ¿Buscas tristeza? O sea, ¿qué te resuena? ¿De dónde viene tu motivación por el instrumento? ¿Cuáles has escuchado? ¿O a qué artistas has escuchado? Me gusta investigar un poco de dónde viene su motivación por el instrumento. Entonces, a veces sí da respuestas de lo que quiere la persona, ¿no? Por ejemplo, bueno, tú misma, ¿no? Voy a poner tu caso. En su mayoría, nosotros siempre recomendamos, cuando la gente no lo tiene claro y tal, que se piense empezar por un Kurt, porque es el handpan más usado, ¿no? Es la escala más utilizada y si quieres tocar con gente y tal, es como más fácil lo tendrás. Pero claro, hay gente que no, hay gente que tiene claro que hay ciertas sonoridades que le llaman mucho y bueno, en tu caso, pues Fela Jean, ¿no? Y tú entraste mucho en el mundo del handpan gracias a esa escala y ya está. Entonces te resonó y fue fácil, en tu caso ya está. Ibas por ahí, ¿no? Era presentarte algunas opciones, pero ibas por ahí. Entonces, no sé, muchísima gente perdida, pues te vuelvo a rescatar la pregunta. Cuando vienen tan así, pues tiramos por el Kurt, como te digo, otra vez, y ahí ya sí que ciertas preguntas de, por ejemplo, ¿te gusta más esta sonoridad o la otra? Entonces yo me pongo a tocarlo en mayor, en menor, en fin, como dando pistas. Ah, pues me gusta más así, más asá. No lo sé, a la hora de hacer el layout, pues a lo mejor yo recomiendo que la escala llegue hasta el Fa, porque ahí tienes el relativo mayor, en fin. Ciertas cositas que, según lo que me has ido diciendo, pues la escala la guiamos más hacia aquí o hacia allí. Gente enamorada de los graves, pues oye, vamos a hablar de meter ahí dos buenas notas, ¿no? Bien graves y dejar tanto agudito quizá. No lo sé, intento sobre todo indagar en la persona, ver qué información me da y bueno, y tirar por ahí. ¿Para qué lo quieres, no? ¿Qué tipo de música vas a hacer? Pues no, yo es que voy a hacer música meditativa y tal. Vale, pues este sonido va a ir por ahí, el toque que va a hacer esta persona irá por ahí, entonces que le sea cómodo un instrumento que pueda hacer eso. Un poco eso. Y a veces sale bien, la mayoría de veces, y algunas pues no tanto. Hay que probar también, si no, Claro. no se sabe y así se pueden descubrir cosas nuevas, supongo. Efectivamente. Pero bueno, es muy interesante y muy bonito, sobre todo gratificante cuando ves que haces un poco esa búsqueda y das en la tecla, ¿no? Y ves ahí a la persona realmente emocionada con tener algo que muchas veces dicen si le representa, ¿no? O si es exactamente lo que buscaban. Y muy exclusivo, Sí, sí. me parece. Sí, lo bueno ya, a mí siempre me gusta ofrecerlo, por ejemplo, y a Aitor sé que también, el tema que ya hay pues unas cuantas escalas estandarizadas o ya sentadas, ¿no? Entonces ya hay un buen catálogo, digamos, para decir, mira, esto es lo que hay, lo que más se toca o tal. Pero siempre hacemos hincapié en que esto va de cero también. Entonces, si hay, por ejemplo, gente que también se acerca a nosotros que tiene conocimientos musicales, pues diseñamos instrumentos nuevos. Cada mes nos pasa de coger a un cliente y te viene con una movida de no, pues quiero tal escala, pero con tal color y tal. Entonces, bueno, terminamos haciendo instrumentos nuevos o con ciertas notas que se complementan, en fin. Es un trabajo chulo, por eso creo que sí que tiene que haber un mínimo de investigación antes de meterte ahí a fabricar, ¿no? ¿Y te parece que todavía queda mucho que explorar y que conocer en ese sentido? Sí, sinceramente creo que sí. Ya no sé, o sea, creo que tiene todavía un gran camino por delante de innovación en muchos aspectos, ya no solo en el musical, en el de las escalas, que por cierto sí que quiero mencionar una de las escalas que te comentaba hace un rato. Una de las escalas así más modernas que ha nacido es la Nordlis, que es una escala que está encantando a muchísima gente y la inventó Amarok, que es un artista bueno, muy amigo también de esta casa, al cual le mando un saludito, a Eric, porque, bueno, me acuerdo, hablando de esto, ¿no? Me acuerdo de él, ya que él ha inventado una escala literal para ser plasmada en el handpan
y la he popularizado muchísimo y está teniendo mucho éxito. Y de esto hace relativamente poco, me refiero. Todavía hay mucho recorrido también en eso, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno, pues ahora te voy a compartir un poco una reflexión de mi experiencia en la iniciación y en el encuentro con el Vamos allá. handpan. A ver qué te parece y cuánto compartes. Ok. Yo la primera vez que escuché el handpan, bueno, aparte de encantarme, decir que es esa bola con forma de ovni que produce sonidos angelicales, dije, ostras, parece fácil de tocar. Entonces esa es como la primera impresión. Sí. Luego, cuando me acerqué y por fin tuve uno entre las manos y intenté tocarlo, dije, a ver, esto no es tan fácil como parece. Después vino otra etapa de empezar a repetir algunos patrones y empezar a tener un poco de soltura, digamos, dentro de un nivel muy básico, en el que dices, bueno, pues sí, esto relativamente rápido, sin tener ni idea y sin tocar otros instrumentos, le puedes coger la mano. Y ahí empiezas a motivarte y a disfrutarlo. Sí. Y luego una cuarta etapa en la que dices, vale, estos patrones ya me los sé, pero aquí hay muchas cosas más chulas que hacer y necesito técnicas y, bueno, por supuesto, mucha práctica, pero necesito más conocimientos. Entonces, me da la sensación de como que es un instrumento al que puede acercarse cualquier tipo de persona, aunque no tenga experiencia previa en otros, y conseguir un resultado bueno en relativamente poco tiempo, pero que a la vez luego tiene otra barrera en la que puede resultar un instrumento bastante complejo cuando ya quieres hacer otro tipo de cosas. En este sentido, ¿qué te parece a ti que tenga de especial el handpan para que tenga como esos dos niveles? Pues mira, bueno, te empezaré diciendo que estoy en gran parte de acuerdo contigo en tu proceso, ¿no? También como lo has vivido, porque es el de la mayoría o así lo vivo yo. Pues mira, comparto el hecho de que tiene una curva de aprendizaje muy rápida al principio, ¿vale? Y eso... Ahora estoy ordenando un poco las ideas porque la verdad que el handpan en ese sentido me tiene enamorado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, muchísima gente se acerca aquí con una cierta frustración hacia la música, ¿no? O sea, me refiero, mucha gente se acerca aquí amando la música, pero bueno, típica historia de, no, yo cuando era pequeño el profesor de piano me dijo que no valía para esto, bueno, que traumas, ¿no? Al final, la educación musical clásica, también eso daría para otro capítulo, porque es un tema, ¿no? Entonces, muchísima gente se me acerca, pues eso, 50, 60 años, incluso 70 o más, que han estado muchísimo tiempo sin tocar un instrumento porque en algún momento se les marcó, se les dijo que no valían y todo eso, ¿no? Entonces, con el handpan ahí ven la luz, porque yo soy de los que piensa y de la opinión de que la música pues son más horas o menos. Obviamente hay habilidad o hay facilidad, pero eso precisamente determina las horas. Que alguien que sea muy hábil o muy fácil te lo haga en 1 hora y el que no, pues tarde 5 o 6, pero no significa que no vaya a llegar ni de coña, ¿no? Entonces con el handpan lo veo con muchísima gente con eso, que lo primero que me dicen, no, yo no sirvo para esto, yo no tengo ritmo, yo no tal. Digo, bueno, pues calma, pues vamos a buscarlo, ¿no? Estar ahí, vamos a buscarlo. Entonces muchas veces sale bien y la gente entra gracias a esta curva de aprendizaje de simplemente entendiendo cómo funciona, cómo hay que sacarle sonido, es muy fácil de jugar. Entonces el handpan, ahí quería apuntar en relación a lo que tú comentabas. Yo vengo de la formación clásica de música. Y por eso el handpan me ha enamorado, me ha cautivado, porque para mí, o sea, yo cuando lo tengo delante veo un tablero, no sé, de juego, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, ya la disposición de las notas o el propio diseño del instrumento te lleva a jugar, te lleva a entender que puedes ver el instrumento como una parte rítmica justo en el medio, entonces todo alrededor es sacar golpes de estos ritmos que vas generando en medio, entonces el ritmo en sí puede no cambiar demasiado, pero sí los matices que le vas dando a las notas que tienes al lado, ¿no? Entonces, desde ahí siempre invito a que la gente juegue, desde ahí. Y sí que hago ejercicios varios de eso, ¿no? De generar ritmos sencillos que luego es fácil sacarlos. Entonces, eso es puro juego, porque tú una vez lo sacas en una nota, pero la siguiente cambias, la siguiente la silencias, la siguiente a esa le sumas otra nota. Entonces, invito a jugar mucho. Y ahí esa curva de aprendizaje pues es muy agradecida.
Y sí es cierto que llega un momento en el que si quieres pasar esa barrera de dejar de tocar los 4, 5, 6, 7, 10 ritmos que sueles tocar, sí que el handpan te pide que hagas unos ejercicios importantes a nivel percutivo, ¿no? Pues, por ejemplo, independencia de manos, ¿no? O sea, las dos manos tienen que estar a la par, ¿no? Pues si eres diestro o diestra, que la izquierda se ponga a su nivel, si no al revés. Y ahí también entra otro juego, quizá un poco más complejo, pero entra otro juego de empezar a, yo no sé, a despertar dedos, a despertar partes de la mano que wow, también cuando te metes ahí, pues volvemos, ¿no? Haces un salto y puedes explorar muchísimo más con el handpan. Yo quizá es mi talón de Aquiles en el mundo del handpan porque vengo más desde la melodía y la armonía, ¿no? Como es la flauta y el saxo, entonces lo veo más desde ahí, combinación de notas y tal, y cómo me cuadra, que no tanto ritmo. Pero ahora, hace relativamente poco que me estoy metiendo más en este camino y lo dicho, o sea, lo vivo como un juego igual, porque es, venga, va, pues este dedo que parece tonto, ¿no? Que no se ha usado nunca, pues vamos a darle vida, ¿no? Entonces, realmente cuando ves progresos y ves esa soltura en manos, en dedos, en toques, ahí ya has vuelto a pasar esa barrera, ¿no? De, digamos, el nivel intermedio. Sí. Pero, perdona que te corte, no. Sara, hago hincapié, insisto, en el tema de jugar, porque el handpan, o sea, si la música y el arte ya es eso, pues con un violín quizá al principio no es tan fácil hacerlo, ¿no? Porque claro, aprender a sacarle sonido requiere de técnica y de disciplina. Y el handpan te quita esa parte, ¿no? Enseguida que lo coges y lo pillas, que pues pueden ser 10 minutos en muchísimos casos, y a partir empezamos a jugar. Entonces, por eso mola tanto. Sin más. Pues otra pregunta que te quería hacer, que a lo mejor tiene que ver con esto, pero igual tiene algún matiz más, es que justamente tú que vienes de otros instrumentos, que me dijeras un poco qué es lo que te da el handpan que otros no, o qué diferencias grandes ves. Pero bueno, sobre todo, ¿qué le encuentras al handpan que a otros no? Pues mira, también es una gran pregunta, no lo sé. Mira, el handpan para mí abraza tantos palos diferentes en el mundo de la música. O sea, es muy sencillo acercarte a muchísimas cosas diferentes en el mundo de la música gracias al handpan. Por ejemplo, el ritmo, pues obvio, ¿no? Melodía, armonía, o sea, es un instrumento versátil en ese sentido. Te puedes hacer acordes a la vez que la melodía y a la vez que ritmos percutivos, ¿no? De bombo y caja. O sea, puedes hacer eso todo con el mismo instrumento y con 8 o 9 notas. O sea, es que tampoco hablamos de... Ya solo con eso puedes generarte buenos temas, buenas canciones, llenos, ¿no? Luego está el timbre sería el cuarto palo, esa sonoridad, esa textura del sonido también tan especial, ¿no? Que si lo escuchas sin mirar lo que está pasando, la gente no sabe si está enchufado, no sabe si es un piano, no terminas de entender a veces qué es ese sonido y cómo sale. Entonces, el handpan lo puedes tocar desde la sonoterapia, en el sentido de querer hacer baños de sonido propiamente, gracias a esas texturas, ¿no? El ding es como un pequeño gong, donde el shoulder tiene una sonoridad como de campana muy especial. Da muchísima riqueza sonora, y luego ya melódico-armónica por la escala que tengas, ¿no? ¿Qué me llamó? Me llamó el sonido, obviamente. Vi un vídeo en YouTube y primero me flipó cómo sonaba y luego me flipó pues el propio instrumento y que se tocara abrazado. Esto es algo que he comentado con algún amigo mío y desde que toco el saxo también entro un poco ahí. Lo abrazas más. Sí, es que los instrumentos abrazados es un tema. Yo qué sé, el violonchelo, el arpa... He trasteado un poco, ¿no? Y el hecho de tenerlo ahí, también quizá porque vengo de la flauta travesera y siempre tengo la sensación de que la flauta está como muy fuera, ¿no? Entonces el handpan es lo mismo, tenerlo encima, siempre recomiendo, si se puede, tocarlo encima. Pues eso, ¿no? El hacerte tú los movimientos, tal, acoplarte a él, que no es pequeño, ¿no? En muchos casos. Entonces, para mí, el handpan es un instrumento que fácilmente te da muchísimo. Ya está, es un poco ese rollo, ¿no? Ya lo busques desde el juego, lo busques desde la calma, la relajación, lo busques desde una melodía, armonías sencillas. Es que el propio layout o diseño de la escala a veces lo pone muy fácil en cuanto a los acordes, las escalas. Entonces, es muy sencillo jugar con él, es muy sencillo sentirte
que estás haciendo, creando cosas bonitas, que te guste lo que hagas. Si no te gusta es muy fácil cambiarlo, es muy fácil decir, pues esta nota no la toco más. Entonces por eso es juego. A veces comento cuando la gente me invita por ahí a tocar o tal. Al principio me daba un poco de vergüenza, pero y ahora ya lo digo tal cual es. Yo con el handpan no tengo composiciones hechas como tal, pero porque es muy difícil que yo empiece a tocar algo y termine siempre igual. O sea, el handpan me da también un rango de improvisación que no me da ningún instrumento que yo toque, ¿no? O sea, me cuesta seguir una senda, no sé, una melodía concreta siempre con el handpan. Siempre me invita a probar esta nota que no la he probado, a probar este ritmo o este golpe a la vez, ¿qué tal? El tema de la percusión en sí también es muy juguetona, ¿no? Dar golpes. Pues eso, yo qué sé, buscar dar 2 golpes a la vez o 3 rápidos y luego el cuarto. No lo sé. Todo en ello lo veo como muy juguetón, como muy entretenido y sobre todo con resultados que con un poco de disciplina, sobre todo ya en el nivel intermedio del que hablábamos, ¿no? Pues es que tienes cosas, composiciones realmente eso, muy bonitas, no sé. Entonces creo, vuelvo a repetir, que te da muchísimo el handpan. Y de esto que estabas diciendo, que con el handpan, por ejemplo, sueles tender mucho más a la improvisación y que con otros instrumentos no, ¿crees que puede tener también algo que ver porque es un instrumento que, digamos, ha nacido en libertad y no está, o sea, no hay una escuela, a lo mejor como de la flauta travesera que te dice esto lo que se toca con la flauta, como no existe eso con el handpan, se puede hacer y a lo mejor es un poco más de estructura mental que no lo hagas con los otros instrumentos porque estás acostumbrado a hacer algo más cerrado o no? ¿O hay algo más ahí que de matiz del handpan? Pues es una buenísima pregunta. No lo he pensado tanto, ¿no? No lo he pensado, pero me gusta tu pregunta. Y creo que sí. Creo que el hecho de que en un tiempo como el nuestro, como en el que estamos, que de repente se invente algo que tenga tanto éxito en el mundo de la música y no haya ninguna escuela por ahí. O sea, ahora te digo propiamente lo que pienso, ¿eh? No sé qué parte es verdad de esto en el pasado ni nada de eso, pero sí, está claro que no había una escuela de handpan cuando el handpan se inventó y eso hace que todo sea mucho más libre, como bien dices, ¿no? Se siguen inventando técnicas para el handpan, se siguen aplicando técnicas de otros instrumentos para el handpan. Sí, posiblemente. No sé si llegará a haber un método de el handpan se toca así, y creo que no, y creo que eso sí que es guay. Eso ya creo, o sea, es mi propia impresión. No va a llegar, digamos, un libro que diga, este es el libro del handpan. O sea, ya estamos en tantas diversificaciones, ¿no? O sea, la técnica de un artista, la técnica de otro, tal. Y yo qué sé, yo mismo tengo una formación así, como he cogido un poco de este, un poco de lo otro, tal. Y eso es guay, eso sí que es guay. Y viniendo de la educación música clásica, mira, es que eso es algo que yo me debato mucho cada día con esta movida. Cuenta. porque si no... O sea, si no reparo en que esto es disfrute, en que esto es juego, en que esto es pasarlo bien, en que esto es conocerse, ¿no? Esto es que la persona que está delante juegue, se motive y disfrute, me voy a la educación clásica y me pongo en plan Rottenmeier. La mano así, la nota tal, cual, como me enseñaron a mí. Y digo, no, o sea, yo tengo que deconstruir esa movida porque no me gusta, ¿no? Pero sí es verdad que como todo, o como muchas cosas en la vida, el equilibrio es la clave, ¿no? Entonces sí que pues, ciertos toques de gente ya que ha desenvolupado una técnica que para mí es importante, yo la enseño en mis clases y pongo enfoque, ¿no? En esa técnica que para mí tal... Siempre digo eso desde la recomendación, o sea, no... Vuelvo a repetir, no hay un método como tal de esto se toca así, ¿no? Entonces sí, creo que eso lo hace más fácil, lo hace más sencillo, menos juicioso, sobre todo eso. O sea, a muchísimos alumnos, oye, yo es que le doy con esta parte del dedo que me queda más cómoda. Perfecto. O sea, siempre y cuando el sonido te guste, ¿no? El sonido que emita esa parte es el que tú buscas, perfecto. La propia percusión melódica o percusión es muy juguetona porque no es solo lo que golpeas, sino con qué lo golpeas. Entonces tú ahí tienes partes de dedos, de la mano, de huesos, no sé qué, que todo le da sonidos diferentes. Entonces, libertad total. Mientras te guste, pa'lante. Vamos a hablar un poco de la escena actual del handpan.
Me da la sensación de que ahora está habiendo un boom, Ujú, se está popularizando mucho ujú, y puede dar la sensación de que es una moda. mm. De hecho, yo he escuchado algún comentario de, sí, el handpan, este instrumento que tocan ahora todos los hippies. Sí, sí, sí. Sí, sí, un tópico, eso es. Y bueno, quería preguntarte cómo ves tú el momento actual que Mm, está viviendo el handpan. Si mm, te parece que pueda ser una moda pasajera o que por todo lo que hemos hablado ya me mm. parece que no tiene pinta. No, no tiene pinta. Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto? Pues bueno, mira, yo sinceramente opino que el momento del handpan actual es un momento bonito. Mm, Es un momento bonito porque, al menos si hablamos de España, como bien has dicho, empieza a conocerse seriamente. O sea, empieza a ser ya el año pasado, 2025, finales del 24, ya se notaba que la clientela sobre todo subía, ¿no? De aquí, española, sobre todo. ujú, Y bueno, mira, sinceramente creo que es un momento bonito para que no se le vaya la olla a la gente que lo vende o lo fabrica, así lo voy a decir. Porque es como todo, ¿no? Es sencillo que cuando una cosa gusta, cuando una cosa además es bonita, está bien hecha y tal, se le quiera sacar ese rédito inmediato, ¿no? Se le quiera exprimir como, venga, va, pues vamos a ponerlos carísimos y no sé qué, porque no ujú, sabes si en 5 años, ¿no? ujú, Entonces creo que a nivel personal, mi opinión es que sí que hay que controlar mucho eso, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien y teniendo la posibilidad como tenemos de tener ya un instrumento muy rico, intuitivo, fácil, que gusta a mucha gente, vamos a decir así, pues explorarlo como es debido, ¿no? Explorarlo como es debido y sobre todo no sé, no vender humos, no entrar ahí en... No lo sé, pues lo típico, que no te coma el capitalismo a saco con esta movida ahora, ¿no? Que es un ujú, momento importante para el handpan en España. ujú. Entonces, bueno, te voy a hablar un poco de lo que pensamos aquí en Mercury, ¿no? Claro. Aitor y yo tenemos una visión de que el handpan sea un instrumento musical integrado en lo que se pueda y quiera. Es decir, hablabas, ¿no? El instrumento que tocan todos los hippies. Ujú, Eso es un estereotipo, seguramente creado con razón, pero tanto él y yo estamos un poco con esa visión de querer sacarlo de ese estereotipo, ¿no? O sea, está claro que eso ya funciona y sí, tú te coges el champán, te vas a la naturaleza y tienes ahí una experiencia, eso ya sabemos que es así, ujú, que el instrumento invita a una cierta introspección, a una espiritualidad, eso es verdad. Y quien haya tocado un champán y un champán bueno, sobre todo, puede también hablar de ello, ¿no? ujú, Pero bueno, como todo, no estereotiparlo al máximo, sacarlo de ahí, meterlo en jazz, meterlo en blues, meterlo en funky, meterlo en, no sé, tratarlo como un instrumento musical, jugar con él, los matices sonoros, escalas, no sé, pues nuevas en ese sentido, yo qué sé, para el funky, para el blues, toques, ritmos, no sé, ir especializándolo en cada uno de estilos diferentes, no sé cómo decirte. A mí me ujú. gusta mucho tocar reggae con el champán, por ejemplo, y hay muy poca música así. Entonces, sin más, es un proyectito que hay ahí de poco a poco llevar el champán al reggae guay, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba. Entre eso, de meterlo mucho en la música y luego acercarlo a la gente. Por ejemplo, pues con proyectos que tenemos ahí de niños, ¿no? De gente mayor. Claro, hablando de estos últimos, de la gente mayor, vuelvo a repetir, es como muy guay ver cómo conectan otra vez. Cómo conectan, pues no lo sé, cancioncillas de, no sé, de cuando eran jóvenes. A ver, cántame Marisol, ¿cómo era eso? Pum, pum, pum. Venga, lo buscas en el Hampa. Mira, dale aquí, dale aquí, dale allí. Entonces que estén tocando esa cancioncilla. Te hablo en media hora, en una hora. Si es que Ya. es relativamente. Si yo te digo qué notas son y todo ese rollo, Ujú, entonces ves una labor social del instrumento y yo no puedo evitar no verla. O sea, no puedo evitar pensar en que me gustaría que el handpan estuviera en residencias, como ya tenemos amigos, Aitor y yo, artistas que hacen esa labor de coger el handpan y llevarlo a eso, ¿no? A lugares donde quizá esas personas no pueden ir. Nosotros, por ujú, ejemplo, tenemos aquí el Espacio Mercury, damos conciertos y tal, y sabemos que hay colectivos que no van a poder venir aquí. Pues es, por ejemplo, pues con Abdema colaboramos, que es un centro de, bueno, de personas con discapacidad intelectual aquí en Vitoria, ujú.
y bueno, pues poderos acercar el instrumento, que lo vean, que lo gocen, sabiendo que seguramente les guste, porque es un instrumento que gusta. No lo sé, le vemos muy esa labor, o sea, de difusión, de música, de conectividad de la gente, ¿no? De darle a la gente algo que seguramente les vaya a gustar y que es relativamente fácil que puedan aprender. No sé, nuestro camino va un poco por ahí, lo que pensamos es un poco eso, hacer las cosas bien en ese sentido y bueno, y realmente al final es la esencia, o sea, lo que pensamos de ello, ponerlo allí y que no se vea nada más detrás, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco intentamos eso, hacer llevar el instrumento a, no sé, a sitios donde de momento no está, desestereotiparlo y eso, expandirlo en ese sentido, ¿no? Abrir caminos. Abrir caminos y sobre todo entre gente, eso, conectividad. Luego, no sé, te voy a hablar de aspectos concretos que quizá a mí ya me pillan un poco lejos, pero yo al principio, a los inicios del handpan, o sea, sí es verdad que sentía cosas, no sé cómo decirte, o sea, yo he llorado mucho y sin saber por qué. O Te sea, entiendo. no sé, es Sí, sí, como, sí. vale, sí, me gusta el instrumento, me está encantando esto, pero ¿por qué no puedo parar de llorar? ¿No? ¿Sabes? Entonces, eso me ha pasado a mí, le ha pasado a gente que ha estado conmigo cuando yo he tocado y yo no terminar de entender qué está pasando, por qué de repente esta persona está llorando. No lo sé, hay cosas ahí que no me voy a poner el misticismo ni nada de eso, pero el handpan es muy bonito. Emociona mucho a cierta gente que he estado tocando con ellos o con ellas, ¿no? Entonces, cuando ves ese poder, cuando ves esa capacidad, dices, no sé, vamos con grupos, a pasarla guay, a hacer experiencias, sobre todo eso, gente, es que tenéis un don tal, ¿cómo que un don? Ven aquí, toma, siéntate, toma, dale aquí, pum, 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 toma, ya lo tienes tú el don, ¿sabes? Es así. Gracias. Entonces, el handpan es muy guay que te pueda acercar tan fácilmente a eso. Dime, perdón. No, que te parece que tiene cosas tan buenas y que Sí. trae cosas tan buenas que es imposible que no tenga futuro. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo le veo un buen futuro al handpan, pero sí, insisto, que obviamente nos dejen los de Panart a ver cómo va eso y, y bueno, intentar que las cosas se hagan con sus ritmos, que se respete. Pero sí, es que vuelvo a reparar en eso. Todos los instrumentos te dan lo que te da el handpan, pero el handpan le quita esa barrera de tener que estar un año preparando técnica para que sople la flauta travesera o para que el violín suene, o esos meses de reajustar el cuerpo con la respiración para que en el saxo tener la potencia. Y yo te hablo de lo que sé, ¿eh? Claro, el handpan que te quite de un camino. Esto hace poco un fabricante amigo nuestro también, bueno, con el que hemos tenido contacto alguna vez, el Domus, hablaba en una de las stories de Instagram de precisamente esto. ¿Por qué tocar un instrumento tiene que ser algo arduo, ¿no? ¿Por qué tocar un instrumento tiene que asociarse a un camino difícil? Ujú, El handpan no tiene eso. ujú. Entonces, super pum. Total. Mm. Bueno, y ahora me gustaría saber un poco cómo fue tu primer acercamiento, cómo lo descubriste, un poco tu historia Mi con el historia. encuentro. Pues, bueno, ha llovido ya. No sé si hace ya, pues sí, 7, 8 años, por ahí era. Y bueno, a mí lo que me pasó, pues primero yo andaba ya también en un punto, yo soy flautista travesero, lo he sido lo que más en mi vida, luego llegó el saxo, Mm, pero el saxo sigue siendo la misma familia de instrumentos de viento solistas, podríamos llamar, ¿no? Y sí que andaba yo ya queriendo romper con eso, y me había acercado al piano, al bajo, el bajo también me dio, y bueno, estuve ahí muy a gusto con el bajo, como queriendo cambiar el rol, ¿no? Pero bueno, yo era el típico que ya en casa mi madre me daba collejas porque con 2 años le daba golpes a todo, silbaba, en fin, ¿no? Y lo de dar golpes se me había quedado ahí. Hasta que apareció el handpan. Vi un vídeo y eso, me quedé prendado y dije, ya está. O sea, yo quiero eso. Yo me quiero comprar eso. Y pocas cosas las he tenido tan claras en mi vida. Te lo juro, ¿eh? O sea, vi el vídeo y dije, se acabó. Vamos allá. Amor a primera vista. A saco, total. Y nada, justamente había una tienda en Barcelona y yo ya fui con la pasta y todo, en plan, yo lo he visto en un vídeo, no he visto nada más del instrumento, pero sé que quiero uno, ¿no? Ujú. Y efectivamente así fue. La anécdota graciosa y divertida, pues es que era diciembre, hacía un frío de la leche en la calle y dentro estaba la calefacción puesta a tope y
Y bueno, pues me acordaré toda la vida de ese día porque yo estuve 2 horas ahí probando champans y guay, ¿qué siento? Y el otro, ¿no? A ver, trae otra vez bueno, ahí con todas esas dudas, ¿no? Sí. Y salí de ahí con un instrumento y bueno, me dio un jamacuco y me quedé en la puerta de la tienda que me quedé ahí medio desmayado, pues eso, ¿no? De la emoción, del cambio de temperatura, tal, me dio. Entonces, bueno, yo el día que me compré el champán lo recordaré siempre porque me fue un poco la salud en juego, ¿no? Es broma, pero bueno, sí que fue un día muy, muy importante. Muy intenso. Y luego a partir de ahí, mira, te puedo decir, Sara, que a partir de ahí empezó un camino que yo no sabía cuál iba a ser y no sabía que iba a terminar aquí, sinceramente. O sea, empezó un camino de, vale, tengo el instrumento, estuve un largo tiempo tocando en plan autodidacta en casa, sin tampoco querer ver, o sea, allí no veía artistas, nada, estaba yo con él y lo que te digo del juego. Entonces me salían cosas, bueno, sin más, jugar. Así un largo tiempo. Y ya hubo un tiempo que sí, que quise meterme más en serio. Contacté con Manu, un amigo de Barcelona, un saludo también a Manu, y un gran tipo y nada, y me dio una clase así enseguida y me invitó a un encuentro que se celebraba en Barcelona a las 3 semanas. Y ahí sí, ahí ya está. O sea, ahí empezó otra vida. Empezó otra vida. Conocí a muchísima gente, amigos que ahora son muy amigos. No lo sé, me explotó la cabeza, ¿no? Mucha gente, muchos champans, tal. Y ahí supe que quería darle en serio al instrumento. Bueno, artistas, emociones, eso. Yo lloré como, pues eso, con Amaro, con Marlowe. Bueno, sin más, me estalló la cabeza, ¿no? Y ahí realmente vi ese amor que tenía por el instrumento y empecé a darle más en serio. Y bueno, tal era así que, bueno, pues eso, darle y técnicas de uno, técnicas del otro, iba pillando como cursillos, tal. Al final lo típico que te haces un poco un método, cogía la libreta, hostia, pues esta técnica me gusta para este ejercicio básico, bueno, sin más. Y fui, sin quererlo, desarrollando un poco un método de lo que a mí me parecía básico en el instrumento para acercarte a él, bueno, en fin, esa historia. Y bueno, un poco por resumirlo, el handpan me vino también en un momento personal que estaba yo anhelando un cambio o buscando un cambio y no sabía por dónde salir. Y el handpan me ayudó mucho, mucho, mucho. Porque es eso, en ese momento de duda en mi vida, en sí un poco general, existencial, apareció algo que no tuve ninguna duda. O sea, apareció algo que de repente me hizo, el foco está ahí, ¿no? Y por eso se lo agradezco tanto. Y luego, pues ya te digo lo que ha venido. La gente que he conocido y sigo conociendo, obviamente, a Aitor. Aitor, pues sin más, conocerle a él y que él me abriera las puertas de Mercury y que tenga la filosofía que tiene, lo que piensa acerca del instrumento. No sé, son cosas que la vida te va dando que yo a veces me acuesto y estoy en la cama pensando, pero ¿esto qué? ¿No? O sea, ¿cuándo se apagará la cámara? No sé cómo va esto, ¿no? Te lo juro, a veces todavía me pasa. Pero no, ahora mismo es un camino de disfrute, de darme cuenta de lo que es para mí él y lo que yo creo que puedo aportar. Y gracias a Aitor que me deja hacerlo. Y a la gente que confía en mí, que pasa por aquí y me pide 4 consejillos y tal, ¿no? Entonces, bueno, ves ese camino de que la gente está contenta, de que las cosas van saliendo y yo feliz de todo lo que me ha dado y me está dando. Entonces, ahí estamos. ¿Y qué es lo que más destacarías de lo que te ha dejado el handpan, de lo que te ha traído a tu vida? Que pues, no sé si te ha dejado, pues no sé, como un mensaje o algo que digas, es que esto fue lo que me cambió el handpan y lo más importante que me llevo, lo más potente. Pues mira, como en casi todo lo que me ha pasado, no sé, yo soy futbolista o cuando he estado en grupos, bandas, tal, lo que más me llevo es la gente. Lo que más me llevo es la gente. O sea, una conexión a lo mejor con la gente. Sí, a ver, esto no sé muy bien cómo ordenarlo en la cabeza. O sea, yo no me esperaba la recepción. Bueno, la recepción, no sé cómo decirte, no me esperaba la calidad de muchísima gente que he conocido en este mundo del handpan. No me la esperaba. Y eso me hace sentirme pequeño muchas veces. Pues, bueno, porque sin más referentes, ¿no? Que dices, hostia, tío, qué guay, ¿no? Quiero acercarme a esa manera de ser o de pensar o de esa persona.
Entonces, eso me contrasta un poco, digo, porque me cuesta un poco a veces ordenar ideas, porque a la vez el handpan también llama a un público, como puede ser muy concreto, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde dices, bueno, vale, muchísima gente he conocido que me está flipando de esto y me encanta y tal, pero a la vez también hay muchísima gente que para mi gusto pues está como demasiado, no sé, metida, ¿no? No sé Ujú. cómo decirte, pues como todo, ¿no? Como todos los fanatismos o todas las pasadas de rosca. Ujú. Entonces, eso sí que es algo que yo procuro a veces sin querer evitar, ¿no? El fanatismo, ¿no? O sea, yo he llegado a conocer muchísima gente como hablando cosas del champán que digo, no sé, me parece genial que, yo que sé, que a ti te dé alas, ¿no? O sea, en el sentido de que a ti te empodere. Ujú. Pero no, sí que no me gusta ese rollo sectario y sé que lo hay. O sea, sé que hay como cierta comunidad y tal. Yo qué sé, pues voy a poner un ejemplo que pongo muchas veces, pero festivales de champán, pues hay bastantes. Y está guay que los haya, pero ¿hasta qué punto está guay que haya tantos? No sé. O sea, festivales de saxofón, no. Festivales de darbuka, Ya. ¿sabes? Es como, ¿por qué? Quizás porque va unido a otras cosas, no solo la música del instrumento. Eso es cierto, sí, que mucho se aprovecha pues con disciplinas más alternativas, en plan yoga, sí, se aprovechan con muchas más actividades y el handpan entra en una de ellas y está bien, pero ahí sí te lo veo, ahí sí. Ujú. Luego hay bastantes festivales que son solo de handpan Ujú. y son solo de, no sé, de ir a ver artistas, incluso algunos con poco tiempo de sociabilizar, de poder estar conectando con otra persona, probando otros instrumentos, tal. Entonces, sinceramente, creo que también es una bola que, bueno, que se deshinchará por sí sola, ¿no? No me gusta esa parte de la bola. O sea, no me gusta ver eso, ver que de repente, pues, no sé, hay como 7, 8 festivales de champán en un verano cuando nunca ha habido uno de saxos o nunca ha habido uno de pianos, no sé cómo Sí, decirte, sí, sí, ¿sabes? sí. Que Pero puede. eso, opinión personal pura y dura, ¿eh? O sea, Ujú. insisto, a mí esa parte, ver eso, esa pelota hinchada, no me gusta. Luego tengo amigos que obviamente viven gracias a estos festivales porque son artistas y por ellos, pues sí, que haya muchos y que toquen y se ganen la vida con eso. Sí. Pero no puedo evitar mencionarlo porque, así como decía antes del futuro del champán y tal, pues sí me da un poco de miedo o no me gustaría que la cosa se prostituyera, no sé, en exceso, no sé cómo decirte, ¿no? Ujú. Que la cosa de repente sea, pues que la gente ya no sé, ni le guste porque se le ha bombardeado con Ya. champán, ¿sabes? Ujú. Eso me gustaría que no pasase. Ujú. Pero bueno, ya no me acuerdo de la pregunta. Bueno, hemos hablado de varias Perdona. cosas, ya que no pasa nada. Em, eh, bueno, ya que comentaste algo así un poquito por encima, Mm, otra de las cosas que te quería preguntar mm, es qué percibes tú en la gente pues, a la que le das clases o en estos círculos donde te mm, encuentras gente mm, que le gusta. Y bueno, lo comentaste un poco, pero no sé si quieres definir un poquito más mm, qué es lo que percibes tú de este ambiente, o de estas personas, mejor dicho. mm. Porque a mí sí que me da la sensación de que hay algo en común, Ya, un poco una búsqueda. Ayer hablábamos un poco mm, de eso. eso es, eso Eh, es. Tú que tienes mucha experiencia y has estado Mm, con muchas personas en este ámbito, ¿qué es lo ujú. que percibes tú? Pues percibo bastantes cosas. Ujú. Percibo bastantes cosas. Mira, para empezar, Positivo y negativo, puede ser de las dos, sí, sí, lo sí. que tú quieras. Negativo no. O sea, a ver cómo decirte. Negativo per se no percibo nada. Luego Vale. ya identifico cosas que digo, bueno, quizá no me hacen tanta gracia, pero ¿qué percibo yo en la gente? Pues mira, por una parte o bastante gente que me viene, me veo yo, o sea, me veo a mí con ese rollo de, oye, mira, que yo no sé qué es esto, o sea, lo he visto en un vídeo Ujú. y solo sé que me gusta y aquí estoy preguntándote, o sea, gente que te dice, mira, yo no tengo ni idea del instrumento, ni idea de música, solo sé que me ha encantado y sé que estáis aquí y aquí estoy. Digo, Ujú. yo era tú, o sea, yo pocas cosas sabía de la movida, sabía que ahí había que estar, ¿no? Sí. Entonces eso percibo un poco ese mismo entusiasmo que tenía yo de no sé qué estoy haciendo con mi vida, pero sé que quiero estar aquí Ujú. preguntándote por esto, Sí. ¿sabes? Y luego, ¿qué percibo? Pues mira,
percibo que es una herramienta. Esto lo comparto con otra amiga que hablamos bastante de ello. Percibo que es una buena herramienta de autoconocimiento, de tú saber qué te pasa o desde dónde abordas el instrumento. O sea, yo a todo el mundo que me llega, te puedo decir que no hay dos maneras iguales de tocar el instrumento la primera vez. O sea, la primera vez que te pongo un handpan delante, ¿cómo lo abordas tú? Eso es muchísima información. Ahí hay mucha gente que lo aborda con miedo, en plan no puede ni tocarlo, pero rozarlo tan siquiera. Hay gente que lo aborda con rabia, hay gente que lo aborda pensándose que es un djembe y venga castaña por aquí, venga castaña por allá. Hay gente que lo aborda con una paz, con una serenidad, que tú ya ves cómo está moviendo las manos y desde esta persona ya ha entrado en trance. O sea, ya se ha metido, ya viene a lo mejor del mundo espiritual o lo que sea, pero ya está abrazando el instrumento desde un lugar muy concreto y es consciente, ¿no? No sé, muchísima info. Entonces, esta amiga vino a un taller y lo vio también, ¿no? Ella es Sandra, también la menciono porque es gran persona. Y bueno, hablamos detenidamente porque ella es psicóloga y lo vio. O sea, yo di un taller de iniciación en el que ella vino y me dijo, tío, aquí hay una de información que flipas, ¿no? De cada uno, cómo ha abordado tal. Luego, las reacciones esas primerizas, ¿no? De, vale, gente que está con unos bloqueos brutales, que tú lo ves, que es que está tocando el instrumento que dices, bueno, eso está muy lejos de tocarlo. O sea, literalmente sí, porque está tocando tu dedo al instrumento, pero no tiene ninguna idea o ningún sentido lo que estás haciendo. Esos bloqueos, vencerlos. Cuando ves que hay gente que está increíblemente tensa, ¿no? Porque no le suena, porque no tal, y se tensa más y aparece frustración. Querer darle la vuelta a eso, ¿no? Decirle, mira, dos chascarrillos tontos. El instrumento no quiere que lo toques, ¿vale? Es un instrumento que quiere paz y relajación. Cuanto menos le des y más rebote haya y más relajación de la mano al soltar y tal, más sonido te dará. Entonces es como, vale, les giras la tortilla, les dices que es el instrumento propiamente que quieren que se acerque de una manera o de otra, y ves es como van cayendo esos bloqueos. Claro, son bloqueos que se caen a raíz del instrumento, pero eso le está ayudando a la persona en gestión de otras cosas, y hay gente que te lo verbaliza, ¿no? Pues no lo sé, mira, con lo de la mano izquierda, pues cuantísima gente es diestra y en la vida no ha hecho actividades, digamos, de, no sé, de coordinación, de psicomotricidad, o sea, no ha necesitado nunca que las dos manos tal. Pues el simple trabajo de la mano izquierda, el simple desbloqueo de movimientos que no se han hecho nunca, conexiones neuronales que está teniendo el cerebro, toda esa historia, luego ves a la gente que al final el aprender algo nuevo y ver que te vas saliendo y ver que esos bloqueos tal, creo que te ayuda muchísimo en muchísimas otras cosas. Y yo he estado con gente y alumnos que me han dicho que sí, que gracias a eso les ha podido cambiar la vida también en otros aspectos. O otros aspectos le han traído el handpan, pero desde ahí, de decir, oye, mira, eso, ¿no? Ese trabajo que he hecho por ahí, tal, ahora me animo, ahora quiero coger el handpan porque me encanta el instrumento, pero antes no me atrevía. Y con el handpan vencen también más bloqueos, no sé cómo decirte. O algunos vuelven, que crees vencidos, y vuelven ahí, ¿no? Es volver, no sé cómo decirte. Yo aparte me gusta mucho la psicología y no soy terapeuta ni nada de eso, pero bueno, se generan cosas, ¿no? Se generan conversaciones, se generan estados de ánimo que la propia persona no espera que va a tener cuando está tocando. Gente que llora tocando ella misma, ¿no? ¿Te pasan las clases? Sí, en alguna clase me ha pasado, sí, sobre todo lo que decíamos, las expectativas o la perspectiva que tiene la gente en su cabeza, ¿no? De más de una persona viene y, mira, yo es que adoro el sonido de este instrumento, me lo pongo para dormir, tal, pero bueno, yo es que soy un zote. Bueno, gente que empieza a describirse como que no, la música para mí no sé qué, no se me da. Digo, bueno, pero estás aquí, siéntate, toma el instrumento. Mira, esto va un poco por aquí, esto va un poco por ahí, tal, pum, pam. Y como todo en la vida, Roma no se construyó en un día, ¿no? Entonces, piano, poliqui, poliqui, que dicen aquí, ¿no? Y ahí lo ves. Ahí ves que si la persona tiene suficiente paciencia como para tal, de repente el que no sabía nada de música, el que era un zote, el que no era capaz de generar sonido ni con el piano, ¿no? Y dice, no, es que toco una tecla y me sale mal. Digo, no. Pues incluso esa gente entiende que no, que es meterse, no tienes un don ni lo dejas de tener.
cógelo y toca. Y claro, ahí es lo que te decía un poco antes, ahí ya ves caras sonrientes, movidas, que dices, esta cara hace tiempo que no está así. No sé, gente mayor pues con sonrisa de niño que están volviendo a jugar, ¿no? Están conectando con la música en este caso en relación al juego y eso, a desbloqueos, ¿no? A veces hacemos ejercicios por esa tensión que te hablo, de mucha gente que viene con mucha tensión. Nada de instrumentos, o sea, ejercicios de relajación, de manos, respiración. Y no por un rollo espiritual, sino hoy hay que soltarte, hay que relajarte un poquito, respiraciones profundas, diafragma, ¿no? Y ahí sí, ahí ya estamos en un terreno para coger el instrumento y empezar a generar sonido, poco a poco. Por eso digo, gracias al instrumento empezamos a desencallar cosas, a veces mecanismos, movidas, que luego te lo puedes llevar a otra cosa, ¿no? Y el handpan, pues, te lo pone fácil. Tiene eso. Sí, sí, sí. No sé, yo ya te digo, te acabo de meter aquí una chapa interesante. No, está bien, sí. Pero me llama mucho la atención eso, cómo la gente aborda el instrumento y qué ves, qué aprendes de cada persona, ¿no? De repente, qué información te da esa gente en relación al instrumento. Y se van cayendo esas barreras, ¿no? Y es guay, ya está. Sin más. Bueno, me gustaría preguntarte reacciones que hayas visto de la gente, pues cuando a lo mejor ha sido algún evento o tocar alguna boda, ha sido también, ¿no? A una boda, no, al final no fui, pero bueno, he estado en, bueno, es que no me acuerdo, espérate, a lo mejor sí, no me acuerdo ahora sinceramente, pero he estado en eventos así como más formales o más... Bueno, en contextos en los que vas a tocar delante de gente que nunca lo ha escuchado y es la primera reacción. Sí. ¿Alguna cosa que quieras contar acerca de esto? Pues mira, quiero contar que, bueno, creo que ya lo he mencionado, gente que se pone a llorar delante de ti, se pone a llorar. Es muy común eso. ¿El qué? Es muy común que salga el... muy común no es. Vale. No, bueno, al menos a mí. A ver, yo no soy un artista consagrado, entonces yo no estoy haciendo bolos por ahí. Bueno. No, pero que me refiero, no, mi carrera no se basa en eso, ¿no? O sea, sí. yo no tengo muchísimos bolos y tal. Entonces, los que he tenido, sí, que te pase eso es muy especial, ¿no? Y sí que más de uno me ha pasado. Sí, que la gente de repente levantas la cabeza de tu mundo de notas y ves a muchas reacciones que no esperas ver. Y sí, llantos, emoción. Luego, no sé, una que me sorprendió mucho, además fue en un concierto en el que estuviste, ahí en Zamora, de repente una señora se puso a bailar enfrente. Ahí como a moverse muy tal y digo, ostra, qué guay, está entendiendo mi música, ¿no? No sé, tampoco lo había vivido así con el handpan. No lo sé, yo sobre todo me quedo con eso, me quedo con yo estar tocando cosas que a mí me gustan y ver a una persona que está llorando a moco tendido delante y no puedo evitar pensar qué ha pasado ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? A mí sí me dice cosas, sí me gusta lo que toco yo, pero wow, ¿qué te está pasando a ti con esto, no? Es que me flipa. Ya. Me flipa. Y muchas veces, pues, gente no te lo sabe explicar tampoco, ¿no? No, me has emocionado. O sea, me ha emocionado mucho esta movida y ya está. Y a lo mejor mañana te lo sé decir, pero hoy no. No sé. Me sigue llamando mucho la atención, eso sí. Sí, yo me acuerdo incluso una persona, sí que... Bueno, me verbalizó después, yo no lo sabía durante el bolo, pero se había tenido que ir de la sala, ¿no? Y me dejó claro que no era porque no le gustase lo que sonaba, sino que no podía estar ahí. De repente se le atragantó algo y no podía estar ahí y tuvo que irse y luego me verbalizó que sí, que no vio todo el concierto porque tuvo que irse. Todavía no sé si es bueno o malo, pero sí, fue curioso también que una persona me dijera eso, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, creo que es la última pregunta que te voy a hacer. Bueno. Es un poco más personal, pero es algo que me parece útil a mí personalmente, además, en este momento. Vamos allá. Si es fácil la pregunta, vamos allá. Y es que, bueno, tú ahora eres profesor de este instrumento, das clases, bueno, y también los fabricas, pero bueno, tu vida laboral ahora gira en torno a esto. Efectivamente. Pero no siempre ha sido así. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de... ¡Ey! Dale. del momento de cambio, cómo lo viviste, si quieres hablar un poco a qué te dedicabas antes, porque me parece que es una cosa totalmente diferente.
Sí. No sé si te apetece hablar un poco de eso. Sí, claro, hombre, si no me apeteciera, pues Bueno, sería un maleducado, ¿no? Ahora mismo, no, lo que tú quieras. No, te agradezco el detalle, pero sí, claro que me apetece y te agradezco que me lo preguntes. Sí, efectivamente yo vengo de otro campo. Yo, bueno, tengo formación como técnico de rayos, pero bueno, terminé investigando acerca de la medicina regenerativa aplicada a la columna vertebral. Y bueno, es un campo totalmente científico. Sí, yo venía de la ciencia pura, de generar evidencia, ¿no? Y hacíamos investigación, generábamos papers, ensayos clínicos, bueno, en fin, de eso venía yo. Y bueno, interesante, o sea, yo estaba a gusto con mi trabajo y tenía unas buenas condiciones, o sea, yo fácilmente podría haberme quedado así y bueno, y estaba realizado, o sea, a mí me gustaba mucho lo que hacía y me permitía vivir bien. Pero bueno, hemos hablado tú y yo alguna vez de esto, de que a veces no hay opción, o sea, cuando pasa el tiempo y te ves que no eres feliz, básicamente, pues no hay opción, de repente aparece algo. O sea, mira, rescato un poco lo del principio de la entrevista. Cuando no tuve que pensar dónde estar, ¿no? Apareció Aitor, que necesitaba a alguien para que empezase las clases aquí en Vitoria y tal. Y de repente empezó un camino para mí que es que no hubo más opción. No, o sea, sí, como mucho, pues pensarte cómo harás el cambio, ¿no? Para que sea de la mejor manera para mí, en ese caso. Pero ya estaba hecho. O sea, yo ya cuando entré aquí la primera o la segunda vez, sobre todo con su permiso y viendo que él quería hacer este proyecto, yo en mi cabeza ya estaba tomada la decisión. La cuestión era ver cómo se ejecutaba. Entonces, el cambio para mí vino de una manera totalmente natural. Vino de una manera totalmente, pues, viendo dónde era feliz y dónde no lo era. Insisto en que yo no estaba maltratado en el otro empleo ni nada de eso, ¿eh? Y me gustaba lo que hacía. Pero no era tan feliz como lo soy ahora, ¿no? Como haber entrado en esto. Y bueno, da un poco de respeto, da un poco de miedo incluso, ¿no? El pensar que estoy pensando en tambalear toda mi vida que ha sido hasta ahora. Pero sinceramente no tuve que pensarlo mucho. O sea, yo también, mira, te voy a ser sincero, en estas historias soy un poco nihilista, quiero decir, da igual todo, ¿no? O sea, soy un poco en plan, no quiero tener miedo para anclarme a un curro, porque, pues tío, yo decido salirme de este curro y meterme en otra historia, que esta historia puede no ir bien, pero no puedo arrepentirme de haber dejado el curro, ¿no? Quería probar esta historia. Obviamente lo hice de una manera, pues como te he dicho, ¿no? Progresivo, viendo a ver cómo tal, o sea, me lo monté un poquito, intentármelo montar bien para que no me fuera tan complicado. Y así fue, y tuve suerte. Pero bueno, o sea, sí digo y vuelvo a reiterar que esto es algo que te llega y ya está, y es que no puedes hacer nada contra ello, y tú también sabes de lo que hablo. Más o menos. Debido a cambios de vida, ¿no? Me refiero, ya está. O sea, son decisiones que un día te das cuenta de que las has tomado. Ya está. Sí. Es que te das cuenta de que a ver cómo te lo montas para que pase, pero la decisión ya está, ¿no? Y bueno, eso fue. Bueno, siempre es un proceso muy interesante a nivel interno, te voy a contar, ¿no? Verte ahí y qué tan dispuesta estás tú a luchar por ti y por tu felicidad, ¿no? Me pilló en un momento de mi vida con fuerza, con ganas de apostar por ello. También soy consciente de que a mucha gente le haya podido pillar en otro momento algo parecido a lo que me ha pasado a mí. Y bueno, y la decisión está tomada, pero no se puede ejecutar. Entonces, con esto quiero decir que depende mucho de cómo estés tú, ¿no? Y que no es tan fácil de, no, sí, no, la decisión ya está tomada. Bueno, no, tú tienes que estar también para poder asimilar todo eso, ¿no? Y bueno, y ahí por eso quise medirme y fueron como unos 6 meses, un poquillo más, de hacer un poco lento el proceso, ¿no? De digerirlo bien, para estar seguro y convencido. Y nada, y el cambio, pues de momento toco madera, pero es muy bien, muy feliz. Muy feliz. La escuela, pues ha tenido una acogida. No sé, estoy contento. Estoy contento porque la gente está contenta al final y sigue habiendo gente, que al final se trata de eso, ¿no?
no sé, ha subido obviamente la producción, la fabricación, porque los alumnos pues quieren su instrumento y Aitor también está contento. No sé, es un proyecto que ahora estamos satisfechos. Obviamente es un ensayo-error. Yo a veces tengo épocas muy inseguras, muy de saber si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. Conociéndome a mí mismo, te diría también, gracias a esta decisión, ¿no? Gracias a... Digamos que tenía el piloto automático puesto, con un trabajo que, insisto, me gustaba y me pagaban bien, pero no, yo sabía que eso no lo había decidido yo en plenas facultades mías, o lo había decidido un yo pasado que, bueno, a lo mejor estaba pensando en Qué otras movidas, interesante eso. ¿sabes? Y de repente me vi que me estaba obviamente conociendo yo otra vez. Y decir, vale, tío, te has metido en esta movida y vendrán muchas cosas nuevas, muchas curvas, que a ver cómo te lo montas tú, a ver qué sabes tú de ti para llevar Ujú. eso, ¿no? Y un movidón. O sea, a veces mal. A veces mal, sí. ¿Sientes que tuviste que pagar algún peaje o algún precio por hacer ese cambio? Sí, claro. Sí. Yo concretamente implicaba una renuncia y lo tenía clarísimo. Ujú. Implicaba una renuncia de condiciones. Sí, yo vivía muy bien antes, no me puedo quejar. Y sabía que iba a vivir peor. En cuanto a condiciones, ¿eh? O sea, trabajar más por menos dinero. Eso lo tenía Ujú. claro. Y bueno, pese a que lo sabes, no me importó. O sea, ya está, si es lo que decimos. Sí. Si da igual, si la cosa es ser feliz. La cosa es ser feliz. Ujú. Y ahí me vi que no me era difícil renunciar a eso. También es verdad que yo pensaba que era quizá algo que me costaría menos de asimilar y de saber, y no es tan fácil. El irte dando cuenta de que, bueno, toda tu vida serás feliz probablemente, pero habrá que trabajar duro toda tu vida. Entonces, bueno, no sé, intentando hacérmelo lo más fácil posible siempre, pues ya te digo, ensayo-error, no sé, pues un pequeño ejemplo es que ahora mismo hay muchísima clase individual, tengo muy pocas horas, muy poco tiempo libre, entonces sí, estoy intentando gestionar eso para yo tener más tiempo, agrupar más a gente. Ensayo-error, lo que te Ujú. digo. Ves que la cosa va por un lado, bueno, intentar hacértelo por otro. Y en ese camino estoy yo viéndome y conociéndome, de pensar que bueno, que podría currar todas las horas y a tope y tal, y estaría feliz, a que vayan pasando los meses y diga, no, que currar está guay, pero no te pases, ¿sabes? quiero otra vez rescatar condiciones que tenía antes, como por ejemplo tiempo libre, ¿no? Fundamental. Encontrar el equilibrio. O sea, yo sinceramente creo que es un poco lo que me está pasando ahora. Encontrar el equilibrio de esta nueva vida que he decidido empezar, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y bien, y contento de conocerme en ese sentido. Em, Mm. Cuando dices que ahora te estás redescubriendo, Mm. ¿esto es porque en algún momento te pasó que sentiste que lo que habías estado haciendo hasta entonces ya no te hacía sentido? Laboralmente me refiero. Sí, laboralmente, mira, laboralmente lo que me pasaba era que me gustaba mucho lo que hacía, me gustaba mucho en qué estaba estudiando y la medicina regenerativa aplicada a la columna vertebral, ese campo me interesaba mucho, porque estábamos sentando evidencia, o sea, yo trabajaba en un muy buen equipo y bueno, la cosa iba bien, o sea, éramos pioneros en aplicar la medicina regenerativa en la columna. Entonces, bueno, esa parte la llevaba bien, la que no llevaba bien era para quién era, ¿no? O sea, al Vale. final yo creo que se nota. No comparto mucho la ideología de la pasta en Ujú. general y era lo que más me conflictuaba, o sea, así de claro te lo digo. Me conflictuaba para quién estaba trabajando, no tanto mis jefes como tal, sino a quién iba destinado mi trabajo final, ¿no? Quién tratábamos, básicamente. Entonces, ya está, como mi vida es mía, yo un día, después de hablarlo con muchísima gente y que mucha gente te diga, cállate, pasa del tema y ya está", digo, mira, pues va pasando el tiempo y no paso del tema. Si es que no hay más. Va pasando el tiempo y me veo el run run. Entonces, fuera run run, se acabó lo que se daba. Ahí empecé a estar muy orgulloso de mí en ese aspecto. Empecé a ver que había cosas que no se compran. Cosas que no se compran, Que ¿no? no podías evitar cuestionarte. Claro, y vi que en esas cosas pues no tenía un precio. Y ahí sí me vi. Sí me vi que no, es que me da igual lo que me vayas a pagar. Yo
he encontrado otra cosa que me hace más feliz. Es que gano 5 veces, es que me da igual. O sea, el dormir por las noches es importante, dormir bien. Totalmente. No lo sé, pero te hablo de mis propias sensaciones, o sea, de cómo me hacía sentir en ese sentido eso. Trabajar sobre todo de cara a... Y era eso lo que me pasó. O sea, yo me vi conflictuado porque ideológicamente no me veía siendo consecuente, ¿no? Al final, pues tengo unas ideas y... Sin más, quiero decir, no me veía coherente con lo que mi trabajo me hacía hacer, ¿no? Según a quién. Y ahí empezó el run run total, era ese autoconocimiento de decir, ya está, tío, esto mola de ti, quédatelo, bueno, esto me gusta de mí, me lo voy a quedar y voy a tirar de ese hilo, ¿no? Y desde entonces sí que a la vida le he perdido mucho miedo en el sentido de que, uno, somos unos privilegiados, privilegiadas, y dos, no tiene sentido hacer algo que no quieres hacer. No tiene sentido. O sea, somos jóvenes todavía, Sí, lo somos. pero la vida es un suspiro, o sea, te das cuenta. Y ya está, yo creo que con esa máxima se me calmaron muchos conflictos internos se me calmaron. Porque esto también es gracias a mi padre, que alguna vez me lo ha comentado. Dice, no tiene sentido no pasártelo bien, ¿no? No tiene sentido no disfrutar. Y cuando ves que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no estás haciendo esto en algún lugar o con algo o con alguien, no es el camino, no es la manera, ¿no? Bueno, no sé, a mí me toca un poco este tema porque lo laboral lo tenía muy claro. Luego también sí que me coincidió con un momento personal en el que ya he dicho antes también, anhelaba un cambio y el Hampan me lo brindó y por eso también estoy tan agradecido al Hampan concretamente o al momento del Hampan o a Aitor concretamente. Es así. Porque me ha ayudado mucho también en mi vida. Más allá de tomar una decisión laboral que se ha prestado. Sí, pues ahí sí que creo que fui valiente. Mira, ahí sí que te lo reconozco. Tenía ahí conflictos que tal y dije, no, esto voy a abordarlo desde donde puedo abordarlo. Necesitaba distancia, me distancié y luego vino el champán. O sea, eso fue la hostia. Pero bueno, no sé cómo he llegado aquí ahora, ¿eh? Ya. No, pero te lo estás explicando muy bien y es un proceso. Al final, proceso, sí. Es un proceso. Y sí que arrancó con el Hampan. O sea, ahí voy un poco. Ese piloto automático que tú mencionabas en la pregunta, ¿no? Sí que arrancó con el Hampan. El dejar de tener ese piloto automático. Sí. Vale, sí. Eso, ya ahora hemos reilado. Sí. Esa fue la movida. Bueno, pues eso, empezaste a cuestionarte varias cosas, tuviste ahí un momento un poco de confusión o de duelo y luego se te abrió la puerta. Sí. Y con miedo cogiste la oportunidad, pero la cogiste. Sí, de hecho, mira, me atrevo a decirte que me salvó. Yo estaba en algún momento que podía fácilmente haber renunciado a toda mi vida y bueno, y yo qué sé, cogerme un avión y largarme a la otra punta del mundo y empezar otra historia, otra experiencia, otra movida, ¿no? Sí. Quizá me hubiese ido bien o hubiese hecho eso. Bueno, ya no se sabe, es imposible de saber. Pero sí que me agarré al champán y me correspondió lo que fue pasando. La gente que fue conociendo y el mundo que se ha abierto ante mí, sí puedo decir que me ha ayudado y me ha salvado mucho a tomar decisiones que me costaba muchísimo tomar. Y al final tomé. Entonces, bueno, no lo sé si, a ver, ya te digo, concretamente para mí y lo que puedo vivir yo con la gente con la que doy clase es que si quieres tienes una herramienta que te ayuda. Si quieres tienes una herramienta que ya sea desde el aprender más o menos, o sea desde el evadir, o sea desde el sentir, ¿no? Desde gente que tiene bloqueos o a mí propiamente me ha pasado que en fases a lo mejor que he podido estar un poco más... No lo sé, más bloqueado en general, emocionalmente. El champán, hostia, te quita, ¿no? Te desbloquea, te desbloquea algo y... Entonces, bueno, obviamente me pasa con la flauta y me pasa con el saxo, o sea, estoy hablando de la música en ese caso, pero como el champán es así de sencillo, que además lo tienes que tener fuera de la funda, entonces como lo ves, tú pasas por al lado y haces chimpún y ya, ¿sabes?
Tengo un alumno que siempre me lo dice, no, yo paso por delante, hago ping, y ya la energía es... Entonces, bueno, no sé, podría hablar mucho rato sobre esto, pero el handpan vino a mi vida mucho más que para seguir en el mundo de la música, mucho más que para eso. Qué bueno. Sí, no sé, así pasó. Así pasó. Bueno, pues gracias por compartir tu experiencia, tanto Gracias a ti. conocimiento, Gracias a ti. una historia también de valentía. Bueno, Bueno, sí, venga, gracias. hay que echar... Perfecto. Venga. Hay que reconocer las cosas también, aunque Sí. nos cueste, pero sí. Estoy de acuerdo. Y nada, darte las gracias nuevamente. Gracias a ti por invitarme y, bueno, por este formatito y, no sé, muy guay, que tengas mucha suerte con tus capítulos próximos. Muchas gracias. Qué guay. No sé si quieres dejar alguna información de algún evento, alguna cosa que tengas. No, bueno, decir solamente por ahora, bueno, sí que tenemos un evento en junio, falta concretar la fecha, pero vendrán a tocar Lewa, que es un dúo, ella, Eli con el handpan y Aure con un teclado. Y bueno, será muy interesante porque es eso, handpan, teclado, sinte con atmósferas y tal, y esta gente también lleva el handpan a un terreno muy chulo. Incluso hacen covers de canciones conocidas y tal. Mira. Y no sé, o sea, yo es algo que, mira, ahora que me has dicho, yo tengo mucha ilusión de que vengan porque cuando los vi me encantaron y vendrán aquí en junio. Falta cerrar el día, pero sí, en Mercury Handpans en junio vendrá Lewa. Y luego, nada, añadir que nosotros vamos haciendo talleres regulares y que por ahora no tenemos así ningún otro evento fijado, pero bueno, lo sabrá. Tenemos ya artistas y tal preguntando. Y nada, invitar a la gente a que venga a Mercury. Simplemente somos un par de chavales. Nos gusta decirlo así. Al final, pues el espacio es de Aitor y él se lo ha currado muchísimo con todo esto. Y sobre todo una cosa que mola decir es que es bien recibido por la gente y recibimos bien a la gente. O sea, Aitor recibe muy bien aquí en este espacio a que la gente venga, hable, oye, quiero conocer esto. Atendemos, no sé, ahí sí, gracias por darme este espacio, porque sí quiero agradecer también a Aitor desde aquí que sea tan fácil, ¿no? O sea, que se tenga empatía. Yo hace 9, 8 años era uno de esos que se metía en esto, pero no quiero molestar, pero esto qué tal. Y que te abra y te diga, no, mira, ves esa silla, siéntate, toma un instrumento, un otro, estate un rato, tranquilo, cualquier duda, aquí estoy, no sé qué. No sé, eso me mola mucho de estar aquí, eso. Y que la gente venga y reciba eso y no se quiera ir. Eso es una muy buena señal. La verdad que sí. Y doy fe. Pues mira, gracias. No sé, eso mola sentirlo.